Bienvenidos a Transformación Financiera, donde te ayudaré a mejorar tu relación con el dinero y vivir en libertad. Hola, bienvenidos a un programa más de Transformación Financiera. Es un gusto estar con ustedes por acá y hoy vamos a estar hablando sobre un tema que resuena por todas partes últimamente y es: ¿será el momento correcto para yo invertir? ¿Será que yo debo empezar a invertir en este momento? Y de pronto no nos vamos a enfocar únicamente en la situación mundial que está pasando, con todo el tema de los aranceles, con todo esto que de repente genera tanto ruido en el mercado financiero, específicamente en el tema de bolsa, sino que nos vamos a enfocar en general. ¿Será que es el momento correcto para mí empezar a invertir? Y nos vamos a enfocar más en las cuestiones personales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque últimamente está muy de moda. Todo el mundo quiere meterse en el mundo de las inversiones. Y se los he dicho en otras ocasiones, para mí todos tenemos que llegar ahí. Definitivamente tenemos que llegar a invertir. Pero no necesariamente es el momento correcto para todos. Esta semana he estado hablando con varias personas, incluso alguien que por ahí hizo algunas inversiones, y cuando empezamos a revisar nos dimos cuenta que ese dinero hubiera sido mejor utilizado en otras cosas, como por ejemplo pagar una deuda, ordenar algunas otras cosas en su vida. Así que eso es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Primeramente, para yo poder meterme en el mundo de las inversiones, tengo que tener la casa ordenada. Pongámoslo más bien con el ejemplo de una cancha de fútbol. Ir a meter los goles es lo último que vamos a hacer, porque resulta que puede ser que la cancha de fútbol que usted tenga esté muy embarrialada, esté saturada de agua, tenga charcos, no haya un buen pasto, no esté bien pintada. No se puede jugar así. Si usted, su vida financiera es más bien como ese barrial, no se parece a una cancha de fútbol que está bien claro qué es lo que se pasa, dónde están los límites, dónde no, sino que es más bien como si fuera un potrero o un charral por ahí y usted simplemente juega y patea la bola detrás de... Si su vida financiera se parece a eso, hay que trabajar primero en eso. Hay que secar toda esa agua extra que de repente podríamos decir que son esas deudas que nos están atrasando, que nos están frenando, que nos están robando mucho de nuestro capital. Yo no sé si ustedes han hecho alguna vez el ejercicio, si no se los recomiendo que lo hagan, pero con mucha paz, de ir a revisar en su listado de deudas cuánto de lo que ustedes pagan por mes se va en intereses. Y luego suman toda esa cantidad y dicen, bueno, en esta pago tanto de intereses, en la segunda tanto, y suman todo eso y se dan cuenta cuánto dinero al mes ustedes están perdiendo en intereses. Probablemente sea una sorpresa muy desagradable para algunos, pero esa primera parte de entender qué es lo que está pasando es esencial para nosotros poder luego empezar a secar esa cancha que está embarrialada. Si yo no hago ese primer paso, no puedo jugar bien, no puedo jugar bien. Y muchas personas quieren irse a meter goles sin haber ordenado eso primero. Así que el primer punto que tenemos que tener bajo control en nuestra vida personal es el tema del endeudamiento. De paso, les adelanto que muchas veces hay personas, y les contaba que me ha pasado en algunos casos de gente que dice, no, yo estoy invirtiendo aquí, estoy invirtiendo allá, entonces la deuda no me preocupa. Les cuento un caso en particular. Una pareja con la cual estábamos trabajando tenía una deuda de una casa bastante lujosa y ellos decían, Jorge, no nos preocupa, porque ese mismo dinero nosotros lo tenemos ya invertido. O sea, en cualquier momento podemos cancelar la casa, pero decidimos no hacerlo porque más bien ganamos dinero al utilizar ese dinero en inversión. Entonces hicimos un sencillo análisis y les dije, bueno, la teoría suena muy bien, vamos a revisar en la práctica qué tan bien quedó esa inversión que hicimos. Y les voy a contar el monto en colones porque en ese momento lo hicimos en colones. Esta gente pagaba de la casa aproximadamente 1.200.000 colones al mes, esa era la cuota mensual. Y resulta que de esos 800.000 colones eran intereses por mes. Bien, que no es un monto descabellado, es algo muy normal cuando tenemos una deuda de ese tamaño. Por otro lado estaba la inversión que tenían y en esa inversión ellos se generaban, como les digo, alcanzaba para pagar completamente la casa, ¿verdad? Es el mismo monto que deben en la casa que el mismo monto que tenían invertido. Y en este caso ese monto invertido les generaba a ellos en ganancias 400.000 colones por mes. Recordemos, perdían al mes 800.000 colones en intereses y la inversión les generaba 400.000. Con esa misma plata podían ir y cancelar la casa. Ellos automáticamente donde vieron eso me dijeron, ¿pero por qué? ¿Por qué nadie nos dijo eso? ¿Por qué el asesor financiero no nos dijo que nos convenía más pagar la casa? Y ahí tuve que hacerles ver algo que no siempre vemos, es que hay muchos en la calle que no son asesores financieros, sino que son vendedores de inversiones. No tiene nada de malo, simplemente hay que nombrar las cosas como son. ¿Por qué? Porque este vendedor lo que ocupaba era ganarse esa comisión cuando los pusiera ellos a invertir. Bien, entonces ellos liquidaron porque se dieron cuenta de que al mes estaban perdiendo 800.000 en intereses. 400.000 lo recuperaban por la inversión, pero siempre quedaban 400.000 que perdían.
Entonces, en lugar de ganar, estaban perdiendo. Sacaron ese dinero, pagaron la casa y a partir del mes siguiente dejaron de perder 800,000 al mes o 400,000 al mes en estos intereses. Bien, entonces a veces hay que analizar y detenernos y revisar qué es lo que está pasando, qué es lo que está realmente sucediendo, y no solo por porcentajes, porque a veces los porcentajes pueden ser un poco engañosos y en otro día hablaremos un poco de cómo funcionan estos los porcentajes por dentro, sobre todo en el tema de las deudas. Pero por eso hay que fijarnos en la plata. Bien, es más fácil fijarnos en el dinero. ¿Cuántos colones? ¿Cuántos dólares? El dinero que usted tenga donde me está escuchando, ¿cuánto me está costando esto y cuánto me podría generar esto otro? Bien, típicamente vamos a encontrar que si tenemos una situación de deuda, normalmente 95% de los casos va a ser más interesante o más inteligente agarrar este dinero y pagar en las deudas que ponerlo a invertir. Bien, pueden haber algunas excepciones, pero son eso, excepciones. Normalmente esto es lo que mejor va a funcionar. Segundo aspecto que tenemos que tener bien claro, ya con esto digamos que nuestra cancha de fútbol quedó seca, ¿sí? Ya quedó seca y ya ahora sí podemos empezar a tener un poquito que el balón ruede mejor durante nuestra cancha, en nuestra cancha. Pero falta un segundo paso y es empezar a delimitar, volver a pintar esa cancha, porque el agua la lavó toda y ahora no se sabe dónde están las zonas, las áreas, los límites, ¿verdad? No estamos claros con eso. Y vamos a hablar de que en este caso eso lo vamos a hacer en analogía con lo que es nuestro presupuesto, que es simplemente una herramienta que nos ayuda a nosotros a tener un control de nuestros gastos, a alinear nuestros gastos con las decisiones y con las cosas importantes que para nosotros queremos empezar a gastar y hacer. Bien, entonces necesitamos delimitar esa cancha, necesitamos delimitar los gastos, necesitamos priorizar, ver hacia dónde queremos enviar ese dinero. Porque también hay otras personas que dicen, no, yo la deuda la resolví y entonces no importa, estoy invirtiendo por aquí y por allá, y se ponen a meterse en productos de inversión que de repente algunos te piden, no tienen nada malo, pero algunos funcionan así, le piden a usted una cuota fija por mes y entonces se meten en cuotas muy grandes, qué bonito todo lo que voy a ganar, pero como no tienen bien delimitados sus gastos, resulta que entonces al final les termina sin alcanzar. Y empiezo a pagar esa cuota, pero por otro lado no me alcanza, entonces ya no pagué la tarjeta de crédito de contado, empiezo a pagar el mínimo, empiezo a pagar intereses, se me empieza a hacer una bola de nieve con las tarjetas de crédito, saco un préstamo personal y volvemos a embarriar la cancha. Por eso es tan importante que estos dos, podríamos decir, son los requisitos previos para llegar hasta el mundo de la inversión, para acceder al mundo de la inversión, que es empezar propiamente el juego. Entonces, tenemos que sacar la cancha, trabajar el tema de la deuda, revisar cómo está. Probablemente lo más importante sea trabajar sobre ellas primero y eliminarlas. Delimitar bien la cancha, estar claro qué es lo que yo voy a gastar, cuánto voy a gastar, en qué lo voy a gastar. Eso es dejar la cancha bien marcadita, tener un presupuesto que, ojo, no solo que usted lo escriba en papel, es que lo lleve a su vida práctica. Porque mucha gente dirá, no, ya lo tengo listo, mire, aquí está. Y cuando yo les pregunto y lo cumplen, la mayoría de las veces no lo cumplen. Entonces ahí de nada nos sirve tampoco. Tenemos que tener el presupuesto, pero tenemos que cumplir el presupuesto. Tenemos que jugar dentro de los límites de la cancha que nosotros mismos delimitamos. Cuando estas dos cosas están listas, ahora sí podemos brincar al siguiente nivel. ¿Y el siguiente nivel cuál va a ser? Va a ser el tema de la inversión. Pero ojo, porque para pasar de la inversión, de las deudas y el control de gastos a la inversión, vamos a tener que atravesar por el camino del ahorro. ¿Sí? Porque el ahorro es la manera en que yo guardo dinero, que no me lo gasto en el día a día y lo pongo para otros objetivos. Algunos ahorros serán como para tener en caso de emergencia, habrá otros que usted quiera hacer para su estudio, para viajes, para un vehículo, pero no puede descartar dentro de este mix de ahorros tener un ahorro para inversión o un ahorro para su retiro. Usted puede querer invertir por diferentes razones. Una de las mayores, para mí las más importantes, es invertir para nuestro retiro. Hacer que ese dinero crezca más rápido para poder yo retirarme antes. Súper bien, pero usted también podría tener inversiones de más corto plazo para cambiar su vehículo, para construir una casa, lo que usted quiera. Lo importante es que tiene que tener esa estructura de ahorros y tiene que empezar a aprender a separar ese dinero para poder meterse a la inversión. Si no, ¿de dónde va a sacar los recursos para invertir? Ahora, porque algunas personas dicen, hay una frase que odio, que dicen, los ahorradores son perdedores. La detesto. Pero ¿qué es lo que pasa? De repente, de fondo, lo que lo quieren decir con una manera un poco tosca es que si usted simplemente guarda su dinero en la cuenta bancaria, su dinero va a perder valor por la inflación. Entonces, sí, empezamos ahorrando, usted no es ningún perdedor por ahorrar, empezamos ahorrando para luego pasarnos ahora sí al tema de la inversión. Y usted dirá, bueno, ¿y ahora qué hago?
Primero revise eso. Si usted ya está en el momento en que dice, Jorge, mira, yo tengo ya mi presupuesto, lo cumplo, las deudas están, ¿verdad?, prácticamente eliminadas o eliminadas completamente o muy bajo control y lo que estoy pagando ahorita es mínimo. Bien, creo que ahora sí es el momento ya estoy empezando a construir mis ahorros, es el momento de empezar a invertir. Hay que entender varias cosas básicas sobre las inversiones. Una de ellas muy importante es, la inversión va a ser más riesgosa conforme más ignorante soy yo del tema. Si yo no sé nada del mundo de las inversiones y me meto a ver a dónde pongo plata, es muy probable que yo termine estafado de diferentes maneras. Lamentablemente ha pasado mucho. Aquí en Costa Rica últimamente han pasado varios proyectos que ofrecen unos rendimientos increíbles y si le ofrecen a usted un rendimiento del 20% mensual, que es una cantidad exagerada, ¿verdad? Eso no existe, eso no se consigue. Conseguir 20% anual incluso a veces es complicado y 20% mensual, imagínense. Huya, porque probablemente es una estafa. ¿Pero por qué caemos en estas estafas? Porque no tenemos información. Entonces, si usted dice, ya yo ordené toda mi vida financiera, pero no sé por dónde empezar, empiece por invertir en su educación, invertir en su mente, invertir en conocimiento que le permita a usted poder escoger ahora sí cuáles son las inversiones que van acorde con su perfil de inversionista. Hay diferentes familias de inversiones y dentro de cada familia hay montones de opciones. Bien, las principales familias para mí, estamos hablando de lo que es el tema de bienes raíces, todo lo relacionado con la tierra, alquileres, Airbnb y demás. Vamos a hablar de los negocios como inversión también, donde hay desde hacer un negocio de cero, comprar franquicias, empezar con el concepto de negocios pequeños o mini negocios que usted puede ir haciendo crecer y que no requiere tanto dinero al principio. Son alternativas y también está todo lo que son los productos financieros donde típicamente vamos a encontrar productos de bancos, vamos a encontrar la bolsa, vamos a encontrar fondos, vamos a encontrar un montón de alternativas y uno puede llegar a perderse en ese mundo. Entonces lo primero que yo le recomiendo es deténgase, analice, piense un poquito, empiece a investigar cuáles son las familias. Ya se las dije, ok, bueno, voy a empezar a ver cuáles productos hay de repente en mi país o en mi zona que estén con esta familia. Me llama la atención lo de las bienes raíces. Bueno, entonces empiece a investigar. Porque ninguna inversión es 100% garantizada. Y como les decía, entre menos yo sepa el tema, más sube el riesgo. No es cierto hoy en día que es que si yo invierto en bienes raíces, de fijo voy a ganarla. No. He tenido montones de clientes que invirtieron en bienes raíces porque les dijeron que con eso nunca se perdía y perdieron todo su dinero. Entonces, mucho cuidado, porque no necesariamente es cierto eso que nos están contando. Así que empiece por estudiar y una vez que usted va estudiando, se va dando cuenta que ya ni siquiera ocupa más este video, porque ya llegó a ese punto donde usted ya entendió cuáles son esas inversiones financieras que le llaman la atención, qué es esto de bienes raíces, qué pequeño negocio usted puede ir emprendiendo y ese conocimiento le va a permitir a usted ir profundizando y profundizando y profundizando para finalmente convertirse en un inversionista. Y ojo, algo muy importante, no se olviden nunca de la diversificación. La diversificación es no tener, como decimos popularmente, todos los huevos en la misma canasta. Es ir poniendo nuestras inversiones en diferentes lugares de manera que si en algún momento alguna no sale bien, incluso puede llegar a desaparecer, no pierdo todo. Le ha pasado a mucha gente también que pone todo en un solo lugar porque esto es lo que entendió, porque además pagan un número bien interesante, puse todo ahí, eso en X o Y momento desaparece y me quedo sin nada. Entonces no lo hagamos de esa manera. Vamos poniendo en diferentes lugares, conforme voy aprendiendo, voy diversificando entre las familias, voy diversificando en los tipos de producto, voy diversificando en el tipo de moneda para yo poder estar cada vez más estable y cuando de repente la bolsa se ve golpeada como en este momento, tengo otras inversiones que están saliendo bien. Eso es parte de la diversificación y solo eso lo conseguimos pues aprendiendo y profundizando cada vez más. Recuérdense que si este video les ha sido de utilidad, le pueden dar me gusta, la pueden compartir para que más gente pueda aprender esto y que no caigan en esa trampa inmediata de ir a invertir ya cuando de pronto no es el momento adecuado para mi vida. Y también les dejo por aquí abajo lo que son mis redes sociales y el programa de transformación financiera por si quieren aprender desde el principio a cambiar su mentalidad, a pasar por salir de deudas, cómo crear un presupuesto, establecer una estrategia de ahorros y ahora sí también crear una estrategia para nuestro plan de retiro basada en nuestras inversiones. Aquí les dejo toda la información. Muchísimas bendiciones.